oportunidad. Eso. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Yo quiero escucharlo. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. A ver, ¿dónde está Dani? Dígale a la persona que tiene a su lado, hoy empezaré de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar, pues aunque pasen los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Hace falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. ¡Fuerte! Viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré. ¿Cómo dice? Cada día como el primero. Más fuerte que yo sé que puede. Entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. ¡Fuerte, fuerte! Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme. Apreté el botón, hice un reset a mi vida, me paré otra vez en la línea de salida y esta vez correré con firmeza y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Hoy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano dispuesto a levantarme y me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme, aquí voy a quedarme. Dice, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. A ver la manito arriba, sí. Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme. Voy a buscarte, encontrar la manito arriba, así buscarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme. Esto lo va a cantar con nosotros. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Fuerte! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ahora ustedes. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Y viene un derroche de talento. Ahí se debe sacar un grito de júbilo. ¿Cómo dice Lucho? Buenos días, ¿cómo están ustedes, hermanos y hermanas? Esperando que estén bien. Un día bien hermoso,
Un día bien hermoso. Que estoy haciendo una... Ahí. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, me esperamos que estén bien. Hoy día es jueves ya. ¿Cómo pasa la semana? ¿Cómo está pasando la semana así rápido? Bueno, le doy la bienvenida a todos los que están en sintonía de la ARDE de televisión. Este es un medio así humilde, pero ahí queremos transmitir algunas... hoy tenemos el tema de evangelismo. ¿Ah? Hoy día vamos a hablar del tema de distintas formas, ¿ah? Junto a la familia Contreras Vera, ¿ya? Ahí vamos a estar como las 10 aproximadamente. Vamos a estar junto ahí con los hermanos, compartiendo, hablando de este tema que muchas veces se evoca solamente en una línea, pero hay distintas maneras y formas para predicar. Para que la palabra de Dios se extienda a todo, a todo el mundo, ya que ese es el mandamiento, ir, ¿ya? Ir a predicar, ir y hacer discípulos. Ir a predicar es una proclama a través, en distintas formas, distintas formas, es una proclama. El otro, ir y hacer discípulos, ya tiene que ver con formación, ya que también es una forma de evangelizar. Ya la evangelización no termina en la proclama, se termina cuando la persona recibe a Cristo como Señor y se hace discípulo. Bueno, ya ahí tenemos hartas cosas que, como dice, para aplicar. Vamos a ir a un tema ya. Estamos viendo todos los días jueves el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan? El Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, ahora, ¿Marcos quién era? Era sobrino de Bernabé. Llegó a ser discípulo de Pablo, ¿ya? Y el Evangelio de Marcos es uno de los evangelios más dinámicos dentro de los 4 evangelios, ¿ya? Una que habla de los milagros del Señor, las sanidades, milagros, es muy ahí activo, como vemos a Jesucristo, muy activo. En el caso de Juan es más en sus discursos, en sus enseñanzas. En el caso también de Mateo, también se entiende mucho lo que Jesús enseñó. En el caso de Marcos es más como evangelístico, es más evangelístico en el sentido que habla de los milagros del Señor. Y así que eso vamos a hablar hoy día. Entonces, bueno, ahí vamos a hablar del tema. Entonces, hoy día vamos a ver el Evangelio de Marcos, ¿ya? Así que si tiene papel y lápiz estaría buenísimo. Si yo sé que a esta altura no lo tiene, pero vamos a ir entonces al Evangelio de Marcos. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor. Y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: «Ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer». Jesús les respondió: «Denles ustedes de comer». Pero ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 denarios». Jesús les dijo: «Vayan a ver cuántos panes tienen ustedes». Cuando lo averiguaron, le dijeron: «Tenemos 5 panes y 2 pescados».
Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde, y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y 50 personas. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos, para que los repartieran entre la gente, y también repartió entre todos los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y con lo que sobró del pan y los pescados, llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Esta es la gran historia en la que Jesús multiplica el pan. Primero entiendan el contexto. Juan el Bautista acaba de ser decapitado y los discípulos llegaban de enterrar su cuerpo decapitado. No habían comido, estaban trabajando para el ministerio y Jesús les dice, vamos a la barca, vayamos al lugar más lejano que encontremos. Llegaron a la orilla. Intenten imaginar a 5,000 personas sentadas en la orilla esperándolos. Pero en lugar de irse, la Biblia dice que Jesús tiene compasión de ellas y dice que parecen ovejas que no tienen pastor. Así que él se acerca a la orilla y mira a estas 5,000 personas y comienza a enseñarles. Él les está enseñando y los discípulos dicen, se está haciendo tarde, estamos en el medio de la nada. Necesitan irse ahora para poder comer en algún lado. Y Jesús les dice, denles de comer. Y todo lo que tienen son 5 panes y 2 pescados. Jesús bendice la comida y de algún modo el pan y los pescados se multiplican para que 5,000 hombres, y algunos dicen que además había mujeres y niños, puedan comer, y luego recogieron 12 cestas llenas de pan. Hasta este punto, Jesús ha hecho cosas asombrosas. Obviamente. Él sanó, echó fuera demonios, pero lo especial de este milagro es que Él crea algo de la nada. Hace aparecer el pan. Esto es como en el Antiguo Testamento, cuando estaban en el desierto y aparece el maná. Aquí Jesús está creando. Entiendan cómo se hubiera sentido estar con una persona que puede crear algo de la nada. Entonces, él hace este milagro, ellos regresan a la barca, comienzan a salir y allí es cuando Jesús camina sobre el agua. Llegan al otro lado y hay otra multitud y dice que todos acuden a él y le ruegan tocar su manto. Y dice que todos los que tocaban su manto eran sanados. Todo esto está sucediendo. La palabra sobre Jesús está allí afuera y en el capítulo 7 ven a los fariseos ir hacia Jesús y decir, tenemos una pregunta. ¿Cómo es que tus discípulos no se lavan sus manos antes de comer? ¿Entienden lo que está pasando aquí? Jesús acaba de hacer aparecer pan y pescado de la nada. Había caminado sobre el agua. Las multitudes vienen de todas partes y todos los que tocan su manto quedan sanos. Y los fariseos dicen, tenemos una pregunta. ¿Cómo es que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús continúa y dice, en primer lugar, él explica, esta es una de sus tradiciones. No estaba en la ley que había que lavarse antes de comer. Los fariseos sentían que si había tierra en sus manos, entraría a su cuerpo y eso los contaminaría. Y Jesús les explica y dice, la tierra en las manos nunca pasa por el corazón. Va al vientre y es expulsada. Eso no es lo que contamina el corazón. Y explica que lo que contamina al hombre es en realidad lo que está dentro del corazón. Él dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Esta es una declaración muy importante, especialmente para nuestra generación.
ya que todos culpan a lo externo por sus problemas de pecado. Esto me sucedió a mí. No intento menospreciar las cosas que pueden habernos sucedido, pero lo que Jesús explica es que por naturaleza existe algo dentro de ustedes, dentro del corazón, son sus pensamientos, la inmoralidad, la avaricia, la codicia. Todas estas cosas vienen de adentro y eso es lo que nos contamina. Y eso es lo que Él vino a hacer, no a cambiar nuestro comportamiento externo. Él dice que en realidad nos cambiará desde el interior. Puedo cambiar su corazón. Esa es toda la historia. Ese es todo el punto de lo que Jesús hacía. Él vino a cambiarnos. Él vino a cambiar su posición delante de Dios. Él vino a cambiar el interior de ustedes. Luego explica sobre un Espíritu Santo que nos cambia desde el interior, donde incluso nuestros deseos cambian y ya no hay egoísmo. Trabajé en iglesias por años y he visto a muchas personas que intentan controlar el comportamiento y asumen la suficiente responsabilidad, así que dejan de hacer ciertas cosas, pero nunca llegan al centro. Jesús vino para cambiar el corazón del hombre. La pregunta es, ¿les ha pasado eso? Rompió mi corazón ver a muchas personas que iban a las reuniones semana tras semana e intentaban hacer lo correcto, pero al final del día realmente nunca conocieron a Jesús. Su interior nunca cambió. El Espíritu Santo nunca entró en ellos realmente. Y podemos culpar todo el día todas estas razones de por qué estamos todavía en nuestro pecado, pero quiero que miren en su interior y digan, ¿podría ser que mi corazón nunca cambió? Porque eso es lo que de verdad nos contamina. Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros más que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Estoy aquí en Cesarea de Filipo, y aquí es donde Jesús preguntó a los discípulos qué decía la gente de él. Recuerden todas las cosas que han pasado hasta este punto. Aún después de que Jesús caminó sobre el agua anteriormente en el capítulo 6, están aterrorizados y todavía no entienden. Ellos dicen, este no es un ser humano, no es una persona, pero todavía no entendemos quién es él. Pero es interesante que es aquí en Cesarea de Filipo, porque este era el lugar más pagano que podrían encontrar. Aquí hay prostitución, hay todo tipo de adoración pagana, hay sacrificios. Por allí a mi derecha estaba este lugar que llamaban las puertas del Hades. Allí hacían sacrificios y buscaban agua para ver si salía roja o esto o aquello. Los discípulos caminan en medio de todo eso. Eso sí, él había estado principalmente con los judíos, pero entonces estaba con los gentiles. Es en ese momento que Pedro hace esta declaración. Sé que estamos en el libro de Marcos, pero debo leer el relato de Mateo, porque en Mateo 16, cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Recuerden que el libro de Marcos, en verdad, trata sobre Pedro. Pedro cuenta la historia y Marcos la registra. Así que Pedro aquí explica, aquí es cuando lo entendí. Este es el momento en que lo entendí. Lo vi caminar sobre agua, lo vi sanar, lo vi convertir 2 pescados y 5 panes, lo vi alimentar miles de personas con eso, lo vi levantar paralíticos, sanar a los ciegos, vi cómo enseñaba a todos los fariseos, pero había algo mientras caminábamos por Cesarea de Filipo, cuando él me preguntó, ¿quién dices tú que soy yo? Y lo supe, y vi a Jesús como lo describe Mateo. Esto vine a hacer a la tierra, a explicar quién soy. Y cuando él dice, es sobre esta confesión, sobre ti, Pedro, que voy a construir esta iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Mi iglesia se construirá ahora. La iglesia se construyó sobre esta confesión. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él dice que nada se iba a detener. Este fue el principio de esto. Es Pedro explicándole a Marcos. Este fue el momento en que lo entendí. Jesús dice, el cielo te lo reveló. Y eso mismo es verdad para hoy. Y porque es algo cuyo origen es Dios, que no tenemos que pensar, tengo que luchar con el enemigo y debo ganar esto, tengo que mantener viva la iglesia. No, esto es algo que incluso Pedro necesitaba que se le revelara desde el cielo. Dios es el promotor de todo esto. De todas maneras, ¿no es ese el evangelio? A lo largo de todo este camino, Dios estaba siguiendo al hombre. Dios se hizo hombre y nos proclamó quién era. Y, por supuesto, se pone mejor una vez que llegamos a la cruz. Se trata de Dios persiguiéndonos. Incluso en ese momento, cuando Él confiesa, el momento en el que ustedes confiesan no es algo que Pedro descubrió, así como no es algo que ustedes van a descubrir. Es algo que Dios debe revelarles. Y por eso en Mateo se explica, Jesús explica, las puertas del Hades no podrán vencer esto. Ustedes y yo, 2000 años después, somos prueba de eso. Bueno, qué tremendo explicación ahí en este segmento de San Marcos. Hay dos cosas ahí, ¿ve? Hay dos cosas, cómo Dios evangeliza o cómo se revela. Primeramente, hace los milagros de los panes y los peces. Y después, el Señor los lleva a un lugar que es Cesarea de Filipos. Lo bueno de este segmento es que el hermano los lleva a los lugares donde se aconteció, aproximadamente aconteció. Por ejemplo, Cesarea de Filipos es el lugar. Ese lugar es una especie de monte, ¿ya? Donde estaban ahí. ¿Por qué Filipos de Cesarea? A pesar que pertenecía a Israel, pero había mucha influencia de los romanos. Incluso habían imágenes de los césares ahí. Habían, a través de columnas, tenían la imagen de César en el sentido de Tiberio César, y el mismo César, Julio César, bueno, varios dignatarios, llamarle así, ¿ya? Están ahí. Y ahí mismo Jesús se detiene, ya, teniendo todo ese ambiente,
y le hace la pregunta a los discípulos, que dice la gente de él. Bueno, todos opinaron por lo que la gente decía, ¿ah? Lo que otros decían. Pero el Señor va más directo y dice, ¿y qué decís vosotros que soy? Hasta ese momento, como dice el hermano, momentos antes, había hecho tremendo milagro. Cómo se multiplicó de la nada, teniendo unos pequeños ahí, 2 panes y 5 peces, y multiplicó y alimentó a casi a 15.000 personas. Solo son alguien divino, algo. Pero hasta ahí todavía los discípulos no le había sido revelado quién era el que tenía enfrente. A pesar que Jesús enseña, les habla, pero no creen, porque siguen mirando al carpintero, siguen mirando al hijo de María, siguen mirando a la carne en sí. Entonces, por eso hace esa pregunta profunda. ¿Qué dice? Eso es el proceso, entonces, que tiene en el caso de la salvación, en el caso de ir a predicar, que la humanidad reconozca a Jesucristo como Rey. ¿Ya? Ese es el fin de todo. Entonces, claro, aquí habían seguidores, ¿ya? Y dentro de la iglesia, como él explica en un momento, él explica ahí, en la iglesia puede haber muchos seguidores de Jesús, muchos, pero no tienen esa esencia, esa revelación como y cuando hablamos de revelación, no hablamos así que viene una luz y va. No, revelación es quién es Jesús. Cuando uno llega a tener esa convicción profunda que va a dar la vida por esa convicción, entonces eso se produce. Eso es lo que llega el fin de la revelación. Porque nosotros podemos recibir de enseñanza, predicaciones, y puede pasar, como digo, cada domingo podemos oír y recibir enseñanzas, recibir palabras, pero en el caso de la revelación, cuando llega, ahora, esto viene de Dios, pero también va en la disposición del corazón del hombre y de la mujer, de abrir su corazón, porque hay prejuicios muchas veces, hay incredulidad. Ahí tenemos el caso de las 4 terrenos, ¿cierto? De la sembrador, ¿ya? Que impide que Jesús se revele. Entonces, aquí el Señor entonces le hace la pregunta, y la pregunta que nos puede decir el Señor a nosotros. ¿Qué decís? Claro, podemos decir nosotros, no, tú eres el Señor, tú eres Dios, pero de aquí va afuera, pero es algo interno. Por eso Jesús, los demás dijeron, mira lo que dijeron, lo que dicen otros, pero esto tiene que venir de una revelación personal. Entonces, hubo un silencio ahí, si ustedes se dan cuenta, hubo un silencio ahí en la pregunta que Jesús hace. ¿Qué decís vosotros que soy? ¿Ya? Hasta que rompe el silencio Pedro. Y ahí él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. En la otra evangelio dice, tú eres el Cristo. Pero viene casi de lo mismo. Entonces Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Lo que habían dicho los demás es carne y sangre. Una información que recibieron o leyeron. Pero aquí Jesús dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces,
Jesús le dice a Pedro, y no solamente a Pedro, sino a los que están ahí junto a Pedro, le dice, esto proviene de Dios. Dios, esto proviene, y sobre esta roca, ahí es donde habla, no habla de Pedro, sino habla de la revelación, de la confesión que Jesucristo es el Señor. Como digo, cuando acaba, de cierta forma, la revelación, es cuando hay una convicción, cuando se hace carne. De ahí viene, mira, que magistral, de ahí viene que en la palabra, como dice Juan, ahí ve la palabra, el verbo, se hace carne. Ahí termina la revelación. Jesucristo es la revelación del Padre, de Dios, del Creador de todas las cosas. Entonces, es tremendo. Por eso cuando dentro de una iglesia puede haber muchos seguidores y pueden pasar años haciéndose preguntas, pero hay otros que Cristo se les ha sido revelado, que saben que por vida, ¿ya? Por vida. Tremendo enseñanza del Evangelio de Juan. Dice, hola, mi patrocinio, buenos días, bendición a toda la familia, felicidades de ahí, Carmen Gloria, buenos días, bendiciones para todos, dice ahí también. Bueno, ahí están los que están conectados, sería bueno que compartan, porque es bastante bueno esta enseñanza. Vamos a ir a otro, vimos el Evangelio de Juan, ahora vamos a ver la forma, otro segmento, una de las formas que nosotros podemos predicar. Más tarde vienen nuestros hermanos Contreras Vera, que vamos a estar compartiendo sobre la forma de evangelizar. Uno de los grandes problemas para desarrollar proyectos e impactar a los jóvenes en este tiempo es creer que el tamaño marcará el éxito de nuestro trabajo. Creer que el éxito depende de la cantidad de personas que coloquemos en el informe final no es el camino. Jesús logró que solamente un puñado de locos fueran los fieles al final de su ministerio, pero con ese pequeño grupo revolucionó el mundo. Un puñado de personas dispuestas a vivir y morir por una causa provocará cambio mucho más profundo que un estadio lleno de simpatizantes. Los grandes hombres de Dios son probados en pequeñas cosas para ver la fidelidad de su corazón. Los comienzos siempre son pequeños para comprobar cuánto le creemos a Dios aún en esa situación. Alguien que entendía este concepto y que moldearía mi corazón joven fue mi pastor. Recuerdo que luego de una película muy fuerte que pasamos en la iglesia, 2 jóvenes adictos pasaron al frente para recibir a Jesús. El pastor me dijo, trabaja con ellos y llena tu primer estadio. La verdad no entendí mucho el significado de la frase hasta mucho tiempo después. Comencé a visitarlos y me di cuenta que al haberme criado dentro de la iglesia no conocía nada del estilo de vida de aquellos jóvenes. No sabía cómo llegarles al corazón, no conocía sus necesidades ni su lenguaje y tuve que hacer algo imprescindible para los que deseamos ayudar a otros, escuchar. Escuchando aprendí otra manera de amar y fue la primera lección que quedaría marcada en mi corazón. Ser escuchado es imprescindible para alguien que está atrapado en adicciones. Durante meses fui la sombra de esos jóvenes, fui su amigo, su consejero, los acompañaba para que no se drogaran o no cometieran delitos y los escuché mucho. Aprendí que cuando se trata de restaurar vidas y corazones heridos por su familia, en primer lugar, se necesita mucho más que herramientas teóricas. Tuve que invertir muchas horas para ganar su confianza y conocer su mundo y poder aplicar juntos los principios bíblicos que cambiarían definitivamente su conducta. Aunque es verdad que es casi imposible explicar el cambio que produce Dios en una vida,
comencé a ver cómo en un proceso parecido al de mis hijos, de gatear, caminar, hablar, correr, ellos comenzaban a dar sus primeros pasos en la vida espiritual. Luego de 2 años de arduo trabajo, la vida de sus familias también cambiaron. Empezaron a compartir su historia con otros y comenzaron a ser parte de nuestra comunidad de fe. Muchos se preguntarán, ¿pero solo 2 personas en 2 años? Estoy convencido que la dimensión de tu logro no está en la cantidad de personas, sino en el compromiso personal de invertir tu vida en otros. Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Tal cual lo expresa este pasaje, el reino de Dios es una pequeña semilla de mostaza que se extiende hasta dimensiones desconocidas. Por eso, cada vez que siembres en una persona, hazlo como si ella fuera la única persona en el mundo a quien debes predicarle. Ocupa tu vida, tu tiempo y tu esfuerzo en verla crecer. Y tal vez en unos años verás como cientos conocen a Jesús por medio de él. Si pretendes que Dios te use, deberás aprender que los comienzos siempre son pequeños, ya que el reino de Dios se trata de una pequeña semilla que debe morir para convertirse en una gran planta que bendice a una multitud. Debe morir a ideas de grandeza humana o personal para entender que el más pequeño es el más grande. Como dice la letra de una canción llamada El Reino del Revés, si quieres ser parte de una transformación, deberás aprender este principio. Los que tenemos la responsabilidad de parte de Dios de realizar grandes movilizaciones, sabemos que nada cambiará si no logramos reproducirnos en cada una de las personas, para que luego ellas compartan con sus amigos el amor de Dios. Misión 1 por 1 es el nombre que hemos dado a nuestra herramienta principal de evangelización. El éxito de cada uno de los mega eventos se debe, sobre todas las cosas, a que cada joven que participe invite a un amigo. Durante muchos años concurrí a cruzadas donde debíamos orar por 10 amigos y cuando llegaban los días de la cruzada debíamos invitarlos. Pero eran tantos que luego no invitaba a ninguno. Me pregunté por qué no lograba mi objetivo. Y claro, si los 10 se hubieran aceptado hubiera sido difícil atenderlos. La meta era demasiado alta y era muy fácil caer en la desilusión porque solo llevamos 1 o 2. ¿Por qué nos propusimos entonces encargarnos de uno solo? Porque por él oramos, sabemos de su interés espiritual y si toma una decisión seremos nosotros mismos que les enseñaremos los primeros pasos. Siempre es mejor un amigo que un desconocido. El otro problema es quién será la persona que tendrá contacto con ella, con la que tomó la decisión de seguir a Jesús. La respuesta es muy fácil. Su amigo que la conoce, quien además la llevará a su congregación, seguirá sus pasos para que la persona sea discipulada y crezca en la fe. Jesús eligió esta estrategia, que no se trató de cómo captar una multitud de personas, sino de cambiar el mundo de a uno. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que los he mandado a ustedes y les aseguró, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por eso tendrás que invertir mucha más dedicación, tiempo, esfuerzo para tener un discípulo que tener un simpatizante. Pero claramente un discípulo de Jesús dará mucho más fruto que un simpatizante. Recuerdo una noche cuando me hicieron una entrevista, luego de haber hecho el evento más grande de nuestra historia, con más de 200.000 jóvenes, y me preguntaron algo muy obvio, ¿cuál había sido el logro más importante en mi vida? A lo que respondí con seguridad, que cuando escucho a alguna de nuestras adolescentes de la fundación que son víctimas de abuso, perdonar a su propio padre de años de horror, eso me hace entender que he cumplido la tarea. Ver el amor de Dios en la vida de una persona, que había cambiado definitivamente el mundo, su mundo. Por eso te invito a cambiar el mundo como lo hizo Jesús, de uno en uno. Dios no nos llamó a llenar estadios, sino transformar corazones.
Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños. Veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle, veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes. Veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu En aquel día todo era silencio, el sol no tenía brillo, en la tierra se sentía miedo, el cielo lloraba, el aire se congelaba y las estrellas no salían y la tierra temblaba hasta el tercer día, el día del cumplimiento. Hasta el tercer día, el día, campeón del cielo, rey de la creación. Hoy se escucha un canto de amor, campeón del cielo, el Hijo de Dios, un eco del cielo, cantando sin
Hasta el tercer día, el sol volvió a brillar y las estrellas aprendieron a respirar. Las olas del mar gritaban y rugían sin cesar, y toda la creación adoraba al campeón. Hasta el tercer día, el día del cumplimiento. Hasta el tercer día, el día, Campeón del cielo, rey de la creación. Hoy se escucha un canto de amor. Campeón del cielo, el Hijo de Dios. Un eco del cielo, cantan tus hijos hoy. Cantan tus hijos hoy. Campeón del cielo, el Hijo de Dios. Un eco del cielo, te cantan tus hijos hoy. Bueno, ahora sí que estamos en vivo y en directo junto a la familia. Anteriormente estábamos escuchando la canción de Campeón del Cielo, de Arde Miami. Una canción muy, muy buena, Campeón del Cielo. Ahora estamos con nuestros hermanos. A ver, voy a cambiar un poco el mundo. Ahí. No sé si me están viendo. Mi hermano, ya, listo. Ok. Ya. Se escucha demasiado fuerte no sé si el audio. ¿El nuestro? Sí, Ahí. un poquito. ¿Ahí? Ahí sí, ahí. ¿Se escucha bien? Ahí sí, ahí. ¿Cómo están? Buenos días. Primero. Hola, buenos días, bendiciones. Aquí estamos bien, gracias al Señor. Bueno, primeramente quisiera, hoy día vamos a hablar de las distintas formas, lamentando que vi hoy día a última hora su mensaje, mi hermano, de pido perdón. Ya, estoy igual que el Bori, así. Ver las distintas formas de evangelismo. Quisiera yo más o menos dar un ejemplo que a mí me trajo mucha luz, ¿ya? Primeramente la parte bíblica que estuvimos viendo hace poquito sobre el libro, el Evangelio de Marcos, donde acaba, de cierta forma, la evangelización, porque muchas veces se confunde entre la proclama y entre el discípulo, ¿ya? Porque muchos dicen, bueno, salía a predicar, y uno piensa que eso es todo. No, es una proclama. Y vemos Jesús, uno sacando sacando los puntos, una sola vez hizo una proclama, que fue cuando se subió arriba, cuando el que tiene sed, venga a mí y beba. Esa fue la única proclama que él hizo.
Pero la otra fue con la gente y también con los milagros, porque los milagros es una forma de evangelizar, pero gran parte de sus resultados fueron de persona a persona, de persona a persona. Así que, y ¿cómo se llama? Que pasaron por aquí, me consuelo. Entonces, eso vamos a ver ahora. Entonces, el ejemplo que voy a dar ahora es esto, algo secular. Un día hay se puede decir, un pescador en la playa, y ve a un muchacho así de lejos, es como que viene bailando, que viene bailando así, y de repente se empieza a acercar, y el muchacho, ¿qué está haciendo? No está bailando, se agacha y recoge estrellas de mar, y lo tira nuevamente al mar. ¡Pum! Entonces este pescador le dice, oye, estáis perdiendo el tiempo de agarrar las estrellas, porque igual se van a devolver a la orilla. Entonces el joven no le contesta, toma una estrella y lo tira al mar. Entonces él le dice que, bueno, esa estrella no dice lo mismo, porque vuelve a su hábitat. Entonces, ¿cuál es la lección acá? Según la visión que yo veo, claro, el pescador vio que venía bailando, pero el joven lo que estaba haciendo un bienestar a la estrella de mar, que se lo volver a su agua, a su hábitat. Y el otro es que inventó el reloj digital. Él lo inventó, era un chino, lo inventó y lo llevó a las grandes ferias de relojes en Suiza. Y le dijeron que era un fracaso porque la gente está ya habituada a nivel mundial al reloj suizo, como de cuerda. Que su actor. Algo pasó que quedamos nosotros en la pantalla y el pastor se nos fue. No sé qué. Claro. Ahí va el pastor. Ahí, claro. Ahí volvió el pastor. Claro. ¿Cómo se llama? Se me quedó se cortó. Bueno, sí. Entonces, pero voy a retomar del chino que inventó del digital, reloj digital. Entonces fue a la feria en Suiza, donde eran los inventores de los relojes, y le dijeron que iba a ser un fracaso. Y claro, él ofreció ante toda la feria, de todas las exposiciones de relojes, y no tuvo, ¿cómo se llama?, el éxito, porque toda la gente prefería el suizo. Pero ¿qué pasó? Que, bueno, le vino una depresión a este joven y alguien le compra los derechos sobre la invención. Y, bueno, él le vendió los derechos en un poco dinero y, bueno, y era otro chino. Y él saca en serie a nivel mundial, y sucede que ahora quedaron de lado los relojes suizos y ahora entre todos es digital. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Que una vez se queda uno con una forma y que piensa que esa es la única forma. Entonces, no, en este caso se llama el paradigma. El paradigma es una forma que rompe la forma de una única forma. Entonces, por eso ponía estos dos ejemplos
También en la evangelización se puede dar también. Se puede dar. Así que eso es lo que podemos conversar en esta mañana. ¿Cuáles son las distintas formas y a dónde acaba realmente la evangelización? Bueno, como usted bien decía, pastor, yo lo saludé, pero saludo a todos los hermanos que están conectados, que pueden tener esta transmisión, que el Señor los bendiga. Y el ejemplo que usted está bien, bueno, o sea, claro, uno como cristiano, iglesia en general, cuando hablo de iglesia hablo en general, no hablo local, en general, muchas veces por años se ha encerrado en un casillero en cuanto a la evangelización, como usted dice. En gran parte vemos el tipo de evangelización que se ha hecho por años. Pero como usted dice, sí hay que salir, romper esos paradigmas y ver las formas de evangelizar tan sencillas como, por ejemplo, pensaba yo, como si hay alguna persona, un inconverso, un vecino, de pronto invitarlo, no sé, mi manera de verlo, no sé, conversar con él y invitarlo a una once y conversar con él. Sentarle el plan de salvación sería una forma, para mí, o sea, una estrategia. Claro. Fíjese, usted trabaja con personas. Sí. Y usted conversa con las personas. Claro. Entonces, una de las cosas que decía el hermano Alex Gómez, aunque lo puse ahí es que la gente quiere que le escuche. Sí. Entonces, hay muchas formas, como en el caso de suyo, que usted está siempre todos los días con el contacto, va conversando, también invitarlo a tomar una oncecita, una café, conversar. Solamente conversar y ahí se abre la puerta, se puede abrir la puerta para hablar del Señor. Claro, por eso que uno siempre tiene que estar atento a siempre estar dispuesto a hablar de la palabra porque yo creo, soy convencido de que Dios en algún momento en todo nuestro día le da la oportunidad a uno para proclamar o hablar del Señor. Me viene a la mente, pastor, que usted habla del trabajo que yo realizo, que en cierta oportunidad yo tomé a una persona en Irarrázaval, con Vicuña Maquena, y iba a los tribunales, al juzgado de policía aquí en Irarrázaval con Ramón Cruz, por ahí está algo de los juzgados. Y entre ese trayecto, conversando, yo lo veo al hombre, conversando a él, y lo veía muy afligido. Entonces él me comentó, bueno, entre tanto conversar, yo iba escuchando alabanza, como siempre ando en el auto, escuchando alabanza, explicación, pero alabanza generalmente, música cristiana, y él me hace la pregunta, y me dice, ¿soy cristiano? Sí, le digo, soy cristiano, y empezamos a conversar, el testimonio en parte, hablé de Cristo, y él me dice que iba juzgado ahí a recibir una condena. O sea, él iba ante el juez para ver qué le iba a pasar, si iba detenido, no iba detenido, o iba a quedar firmando, y fue eso, él iba muy afligido. Entonces, yo paré el auto un momento, paré el auto en mi raza, me orillé y lo paré y oré con él. Oré, le dije yo que Dios tenía la respuesta, si él confiaba en el Señor y que si creía en Dios, porque él me dio a entender de que él había conocido al Señor tiempo atrás. Entonces le dije yo, tú eres hijo de Dios, pues entonces estás apartado, acércate al Señor, y oré con él, antes que se bajara y entrar ahí a los tribunales, por decir, esa parte que está ahí. Al final le dije que el Señor tenía la respuesta, porque fuera lo que fuera, la voluntad de Dios era perfecta, buena y agradable para nosotros. Y él me decía, amén, pues y él se fue como, o sea, tanta experiencia que tiene uno en el Señor, que Dios te da la oportunidad de hablar de Él, es una forma que uso yo mucho en el auto, y él me dio dio gracias a Dios, porque realmente él necesitaba una palabra de paz y una palabra de tranquilidad. A lo mejor iba acongojado, preocupado, con temor, y sin saber lo que iba a pasar, pero yo le dije, pase lo que pase, recuerda que Dios no te deja solo, está contigo. Porque Él era conocedor, ¿me entiendes? Correcto. Creo que Dios siempre en nuestra vida, un cristiano siempre le va a dar la oportunidad para hablar del Evangelio. Es como un pescador, como usted hablaba, un pescador, un aficionado a la pesca, donde cuando va de vacaciones, lo primero que hace, prepara su caña de pescar, sus implementos para ir a pescar, y río que ve, se para y tira la caña. Claro. Y pesca. Porque su pasatiempo o
su motivación es pescar, porque a él le gusta pescar. Yo tengo mi cuñado que es pescado, que a él le gusta pescar, a Ricardo. Él, yo creo que donde va, él siempre anda pensando en ir a pescar a un río, ahí allá. Y nosotros como cristianos debiéramos en nuestra vida diaria pensar siempre en el momento propicio donde Dios nos va a dar el momento para abrir nuestra boca y dejar la palabra. Amén. Es Amén. Nunca es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? El primer ejemplo que yo di del joven que venía bailando, Sí. según la gente ve que es una pérdida de tiempo, pero al final del ejemplo, la estrella nos dice lo mismo, como está diciendo, cuando una sola intervención que hacemos sobre una persona y que recibe a Cristo o recibe el mensaje, esa persona no va a ser igual. No va a ser igual. Y entonces nunca es una pérdida de tiempo. Porque dice, bueno, algunos dicen, ¿para qué saco de predicar si no van a llegar a la iglesia? Pero esa persona quedó con la palabra, quedó se abrió su corazón. Esa semilla va a tener quizá en el tiempo. A mí me pasó hace años atrás, cuando estaba joven, que estaba en cruzar ahí en Alameda, en Sotomayor, me acuerdo ahí en el Instituto Bíblico, y vi a un joven llorando, un hombre grande, macizo, sí, de barba, y estaba llorando. A mí me llamó la atención, como un hombre tan grande, tan macizo, llorando. Y me acerco y ¿qué le pasa? Que se le ha muerto a alguien y todo. Bueno, él me cuenta que se había separado de su esposa y, bueno, en ese corto tiempo. Entonces le dije, ¿sabe? Hay alguien que puede hacer una intervención. Y dije, ¿y qué? ¿Un doctor? ¿Un psicólogo? No, le dije, el Señor Jesucristo. Y ahí, bueno, ahí pasó la luz roja, luz verde, lo que vamos ahí. Entonces, y en ese momento, recibe al Señor, como en una cosa así, ahí. Entonces, y le dije, yo tengo que irme ahora, tengo una clase ahora aquí al frente. Le dije, muchas gracias, me dijo así, y se le cambió la cara. Pasaron los años, y un día una confraternidad de jóvenes encerrando 248 de la Asamblea de Dios, de repente está ahí, y de repente aparece este hombre, y llorando me dice, oh, yo no sabía que usted pertenecía a esta organización, me decía, oh, y me abraza, y me levantó más arriba, era flaquito, y me abraza, y me dijo, yo ahora soy de Cristo, me dijo, estoy con toda mi familia, lo voy a llamar a mi esposa, y dije, qué increíble. Uno piensa, bueno, no va a llegar a mi iglesia, o no, quizás nunca va a llegar a la iglesia, pero ¿cómo? Ese de 5 minutos, creo 5 o 6 minutos fue suficiente. Claro, hemos predicado y la gente no está ahí, otra cosa, pero hay siempre resultados. No importando los resultados en sí, si, por ejemplo, Alex Gómez le dice, el mentor le dice, comienza con una persona y llenarás estadio. Y claro, él quedó para adentro. Está hablando de uno por uno, a través de la vida. Amén. Amén, pastor. Sí, yo soy una convencida que es como tal cual como dice usted, y bueno, y la palabra también nos habla eso, de que cuando nosotros sembramos, en su tiempo vamos a cosechar. Y le hemos hablado a tanta gente, y qué hermoso, pastor, es lo que está diciendo usted. Bueno, Mateo 5:14 dice que nosotros somos la luz del mundo y tenemos que hablar de esta luz y predicar de este evangelio maravilloso. Y muchas veces nos toca ver que con el tiempo nos encontramos con personas y nos dicen, gracias porque oraste un día por mí, o gracias porque me presentaste a Cristo, y hoy en día estoy en el evangelio. Y aparte de eso, a mí como mujer me ha tocado mucho orar por mujeres con depresión, muchas veces mujeres que no conocen a Cristo, y me ha tocado orar por ella. Incluso acá en mi vecina del primer piso, hubo un tiempo, años atrás, que estuvo muy mal, y el hijo subía y me decía, por favor, vecina Luz, vaya a orar por mi mamá. Y oramos por ella, y nos damos cuenta cómo el Señor responde
y es entregar solamente el mensaje. Entregar el mensaje y ella está recuperada, también estoy hablando de años atrás, pero ella está bien. Entonces es eso lo que el Señor nos manda, es a sembrar, y en su tiempo vamos a cosechar lo que el Señor tiene para cada uno, porque no siempre la gente va a ir inmediatamente a toda la iglesia. Cuando hacíamos campaña evangelística, de repente, no sé, 20, 30 personas aceptaban a Cristo, pero ¿cuántas de ellas llegaban a la iglesia? Pero también entender también que no es para todos, porque no todos quieren, o sea, esto es para todos, pero no todos quieren aceptar a Cristo, que es diferente. Entonces eso, pero es predicar el evangelio donde sea que vayamos, como dice usted, es verdad, hablando con un vecino, hablando en la micro, hablando en el auto, como le pasa a Marito, y es eso, predicando a nuestra familia, con un mensaje todos los días, amigos, amigas. Yo tengo muchas mujeres en el WhatsApp, y siempre tengo que estar ahí, el Señor me insta a entregarles un mensaje, y es eso, que al final el Señor cómo nos usa, y no importa que sea uno, pero que sea alguien que realmente ama a Cristo. Yo creo que cuando podemos evangelizar, entregar el mensaje del Señor, y hay una sola persona, a lo mejor de un grupo, pero uno captó y aceptó a Cristo, nos damos por pagado, pastor, nos damos por pagado, porque no es la multitud en sí, sino que es el que realmente cree en Dios. Hoy día leía una parte y decía que el mundo conoce acerca de Dios, el mundo conoce acerca de Dios, pero nosotros, sus hijos, conocemos la verdad de Dios. Entonces, eso es lo que Dios nos ha mandado, a entregar esta verdad, a entregar estas buenas noticias, a hacer la luz para este mundo que está totalmente perdido. Y eso es lo que Dios nos entrega hoy en día, que podamos entregar esta buena noticia, que podamos ir y atrevernos, no solamente en una esquina, pararnos y predicar, que también es bueno, pero también donde vamos, yendo, entregando la palabra, donde quiera que vayamos. Así que un día le pregunté a mi jefe, el jefe le gustaba pescar, tenía su caña, como decía el hermano Mario, su caña, su implemento, y se lleva al Tupinén, que es un lugar en el sur. Yeah. Y entonces yo le pregunté, ¿y para qué se va tan lejos si aquí a las 2 horas está el mar? Entonces me decía, porque en el Tupinén están los mejores salmones. Entonces, también el buen pescador muchas veces, claro, está 2 horas, pero no hacer la calidad, por ejemplo, la calidad, se podría decir, de peces. O no se pesca más. Él me decía, ahí se pesca más, porque uno va al mar y no pesca mucho. Entonces, tú vas a Tupinén, y en Tupinén hay un río que, bueno, y me dijo, tú puedes estar todo ahí el día y te puedes llenar hasta balde y balde de salmones, me decía. Entonces, hasta el buen pescador sabe también dónde pescar. Y eso también a mí me pasó por el asunto de la evangelización de la calle. Bueno, yo estuve predicando durante después junto con mi esposa también. Pues yo comencé hace 40 y tantos años. Y claro, no digo que la palabra fue en vana. Hay varios testimonios. Me acuerdo de una vez que estaba predicando y de repente el Señor me dice así en un momento, grita, que no se vaya, que todo está solucionado. Y yo, ¿cómo voy a decir eso? Así hago un cuello, así como algo loco. Y que el corazón me empezó a latir más fuerte. Ya, dije, ya, aunque haga el loco. Y ya lo dije. Y de repente se siente una persona que cae de rodillas. Ahí, con los hermanos que están ahí, como yo seguí predicando, yo no me di cuenta. Y bueno, la gente, pues, los hermanos me contaron pues, que vieron a un hombre que que cayó de rodillas. Como y fueron para allá, pensó que se había caído o cosas así. Y no, era porque la palabra le había llegado tan y que iba con maletas, se iba de la casa. Entonces él, ahí lo acompañaron y bueno, al final, con corta la historia, solucionó el problema y lo perdonaron, no sé qué pasó ahí. Entonces, son testimonios así que esporádicos, pero como resultado, poco. Poco.
es poco. Entonces, ¿cuál es el Señor? ¿A dónde todos los mejores resultados? Porque usó muchas estrategias, varias Sí. estrategias, no se quedó con una. Claro. Ahí va, mientras usted hablaba, pastor, y hablábamos del pescador, y que usted hablaba de su jefe que sigue un río, ¿no es cierto? Claro. O el mar. Y Claro. hay diferentes, y pensaba que hay diferentes formas de pescar. Y hay diferentes cañas para pescar. La caña con la cual se pesca, la caña con la cual se pesca en el mar, a orilla de playa, no es la misma caña que se usa en un río. Los pescadores, los que tienen ¿cómo se llama? Ese pasatiempo, lo saben de que hay distintos tipos de cañas para pescar y hay diferentes tipos de carnada para pescar también. O sea, no todos los peces comen lo mismo. O sea, Claro. es como medio, no sé, alguna idea, pero ¿cómo tan así? Sí, si uno va a una tienda de pesca y pregunta, se va a dar cuenta que hay diferentes tipos de caña y diferentes tipos de carnada, diferentes tipos de anzuelo. Entonces, el evangelio y el evangelizar también hay diferentes formas, hay estrategias hay que implementar estrategias de acuerdo a qué. De acuerdo, primero que nada, a qué punto vamos a apuntar a evangelizar. ¿Qué tipo de persona? Segundo, el barrio donde estamos ubicados. Claro. ¿Qué es lo que va a llamar la atención a las personas? Porque hay que usar estrategias para que la gente vea. Por ejemplo, en cierta oportunidad, no me acuerdo bien si fue en los de tiempo y eso que va, armaron como una pelea en la calle, una discusión. Entonces la gente empieza a llegar a oír la pelea. Claro. Entonces, hay gente que se empieza a discutir, ¿qué? ¿Tú? ¿Qué te pasa? Y la gente se amontona a ver porque la gente es como chenta. La gente se acerca. Y luego que ven que hay harta gente, entregan el mensaje de salvación. Estrategia. Y yo le quiero presentar un personaje. Ya. Esta también es una estrategia. Qué bueno. ¡Hola, tío Eduardo! Muy bueno. Estos muñequitos nosotros los usamos mucho con los niños. Sí. Y es un método de evangelización que es efectivo. Claro. Nosotros, Buenísimo. sí, esto me lo dejó, este trabajo me lo dejaron unos norteamericanos que vinieron de Impactos Chile a construir el templo de Peñalolén. Wow. Y ellos tenían, ¿Qué pastores? bueno, ¿No te nosotros acuerdas de los estábamos... pastores? ¿Ah? ¿No te acuerdas qué pastores? ¿Cuál? ¿De lo que te hicieron eso? Ah, no, eran norteamericanos, me acuerdo que eran, ¿cómo se llamaban los nombres? Pero eran una familia que se dedicaba a hacer títeres en Estados Unidos. Ya. Y vinieron acá a Chile, Impacto Chile, que dirigía el pastor Jim Masurek. Jim Masurek, sí. ¿Sí? Él trajo a norteamericanos y se construyó el templo de Peñolén, que en ese tiempo se construían, y en ese tanto se presentó a estos títeres en la carpa y después nos dejaron estos títeres para que trabajáramos en el ministerio. Y este igual es una estrategia, Claro. que para algunos puede ser que decir que es para los niños solamente, pero los adultos igual me ven. Los adultos igual me ven. Entonces, son estrategias que uno tiene y que Dios las va entregando. Claro. Dios va poniendo cómo hacer el trabajo y nosotros tenemos que estar atentos en cómo hacerlo, en qué lugar y cómo dónde. Y esta es una forma, como decía yo, hay muchas formas de hacerla, de hacerlo, lo voy a dejar aquí. Hay muchas formas de hacer evangelismo y mínimos también. Hacer una once, no sé, obviamente uno, bueno, usted sabe también, mucha experiencia usted tiene, ¿no? Por ejemplo, trabajo social. Nosotros tuvimos Arde Urbano, que todavía está ahí el Logan, Arde Urbano, y se hacían trabajo social. Por ejemplo, hicimos acá, se cortaba el pelo, realizaban las uñas, creo. Claro. Masaje, me acuerdo. Habían varias cosas que eran un bienestar a la sociedad. También, el que habla junto a Claudio Pavés, hicimos dándose el desayuno en el consultorio. En los consultorios íbamos temprano, a las 7:30 de la mañana,
al consultorio y llevábamos un pancito y un cafecito. Entonces, incluso decía, ¿cuánto es? Decía la gente. No, es gratis. Claro. ¿Pero cómo? No, nosotros pertenecemos a ARDE, estamos dando este servicio. Entonces, qué bueno. Claro, porque muchos salían de sus casas sin tomar desayuno para ganar horas para el médico. Entonces, estaban sin desayuno. Entonces, qué bien le llegaba el cafecito y más en el tiempo de frío, el cafecito con un sanguchito ahí. Entonces, otra forma de evangelizar. Sí, sin ir más lejos, o sea, me recuerdo cuando estaba usted hablando antes que salíamos al aire, estaba usted, dijo algo de que cuando uno, voy a parafrasear un poquito, no me acuerdo exactamente las palabras que dijo usted, pero cuando uno ya tiene el Cristo en su corazón y está convencido de lo que es Cristo, cuando lo conoce realmente, quiere que los demás conozcan de esto. Entonces se apasiona con querer entregar el mensaje. Se apasiona con querer que otros lo conozcan, ¿verdad? Claro. Y a mí me llamaba mucho la atención, pastor. Bueno, disculpe que esté este ejemplo porque uno habla de lo que una de las experiencias que ha tenido. Estos hermanos que trajeron estos muñequitos y los que construyeron el templo Impacto Chile, eran hermanos como yo, como usted, como muchos de la congregación que ponían al servicio la obra, el oficio que sabían hacer. Claro. Eran hermanos que pedían sus vacaciones, no sé, el templo se construyó en 15 días, un mes, algo así, y ellos pedían sus vacaciones y venían y trabajaban. Nosotros veíamos, mi amor, veíamos hermanas con las chinitas, venían con las manos que de terciopelo, papito, pero ellas se ponían guantes a cargar ladrillos para que los hermanos fueran pegando ladrillos. Y los hermanos que estaban aquí, no, fue una experiencia maravillosa de ver el amor de los hermanos en la entrega al ministerio. Uno de los casos que nos enseñaron los americanos de Asamblea de Dios, que es muy bueno, que venían misioneros y el espíritu de servicio. Sí, bueno, venían con misioneros a servir, como no solamente a enseñar o a predicar, sino a servir. Yo conocí a varios. Por ejemplo, nosotros vinieron de Australia, vinieron acá a la reina de Australia, de la Asamblea de Dios, con el pastor Cristóbal Preis, que tenía una carpa. Cristóbal Preis. Y hacían también, algunos tenían varias profesiones, y se levantó esa carpa acá en la Villa Reina, y venían a cumplir esas misiones. Dentro, aunque ustedes no lo crean, dentro venía un tecladista que se llamaba Nicky, y un día él me dice, ¿sabe, pastor? Nosotros allá, los jóvenes, tenemos un sueño. ¿Y cuál es ese sueño? Levantar un grupo juvenil musical. Así, pero que haga impacto mundial, me decía. ¡Wow! Acto elegido. Ya, para hacer corta la historia, de ahí nació Hillsong. Mira. Hillsong. Como se juntaron con varios jóvenes de distintas iglesias y eligieron un grupo y le llamaron Hillsong. Y bueno, y ahí conocemos hasta hoy. Pero también hacían espíritu de servicio. Había un hermano embajador de Perú, que dejó sus vacaciones y se vino acá a Chile para hacer servicio. Imagínense, acá era una cancha polvorienta, y ahí el hermano Pucha, que era humilde, no me acuerdo el nombre de él, pero era un embajador de Estados Unidos en Perú, y él dijo, voy a dedicar mis vacaciones al servicio al Señor. ¿Qué le parece? Sí. Eso no... ¿Te das cuenta? Sí, esa parte a mí me impactaba de los americanos. Estoy mirando a dos lados porque tengo acá la cámara y la pantalla, por eso que ustedes me ven que me muevo mucho la cabeza. Entonces, tremendo eso de los títeres también. Claro, a los niños, sobre todo en este tiempo. Y son graciosos y nunca han perdido la vigencia de los títeres, a propósito. No, nunca. De hecho, ahora me lo están pidiendo para llevarlos a Viña. Ya. Sí. Ya, me lo están pidiendo para llevarlo a Viña. Mi hermana me está hablando que ella está en congregación allá y van a hacer una campaña y
me lo está, de hecho, me estaba llamando antes, con usted me estaba llamando para llevar. Entonces, hemos hecho, con estos muñequitos, Pastor, hemos hecho hartas cosas, hemos ido a Valparaíso. Bueno, yo hablo de mi experiencia como aportando junto a entregar el mensaje del Evangelio. Porque estamos hablando de formas de evangelizar, y esta para mí ha sido una forma que me ha cautivado. Estos muñequitos, porque detrás de este muñeco uno se transforma. Claro, me imagino. Aunque estos muñequitos han estado hasta en un matrimonio. Sí. Mire. En un matrimonio, unos hermanos nos invitaron a un matrimonio y nos pidieron que lleváramos los títeres. ¿Cómo se llama cómo se llama el muñequito? ¿Tiene un nombre o no? ¿Cuál era el...? Yo soy Juanito. Juanito. Ah, Juanito. Ah, Yo soy Juanito. Gusto conocerte, pues, Juanito. Gracias, tío Gordo. Qué hermoso. El tío Mario que me sacó del closet porque estaba guardado hace tiempo. Te tenían encerrado, oye. ¿Cómo es posible? Un poco de aire. Sí, ya pasó la pandemia, ya, pues. Ya pasó la pandemia. Ya pasó la pandemia. Ahora Sí, me están diciendo que me están contratando para Viña. mire, te voy a hacerte famoso, así, pues, ¿viste? Y vaya a tomar otro aire allá, pues. Claro. Así que quiero saludar a toda la familia Arde. Que sean bendecidos porque yo soy un muñeco cristiano. No soy nada. No soy chancao. Soy cristiano. ¡Qué bueno! Bueno, bien compartido, ¿eh? ¡Qué bueno! Ya, cállate, no hables tanto que te voy a decir. Ahora, como decía, saludos, Juanito. Como, ¿a dónde acaba? Eso te decía. Y tenemos el caso que vi, que mostré cuando Jesús llevó a los discípulos a Filipo de Cesarea. Cesarea es una ciudad, era de Israel, pero tenía mucha influencia romana. Ahí llegaban todos los jubilados romanos. Era un lugar precioso, como así como, póngale como Viña, o así, ¿cómo se llama? Miami, póngale ahí. ¿Ya? Cuando llegaban todos los jubilados romanos, ahí a descansar y todo eso. Entonces, por eso se llama Filipo de Cesarea. Y ahí el Señor nos lleva a los discípulos. De Jerusalén a Filipo de Cesarea, bastante lejos. Y había un monte donde habían puras imágenes de los Césares, ¿ya? Con imagen de yeso, con sus columnas ahí. Ahora, ¿por qué Jesús nos lleva ahí? Claro, los discípulos ven a grandes próceres, grandes héroes de Roma, y le hacen la pregunta, ¿qué dice la gente que soy? Claro, todos opinaron, tú eres el Juan Bautista, tú eres este otro. Entonces, claro, pero después lo más directa la pregunta, le dice, ¿qué decís vosotros que soy? Claro. Entonces ahí quedan en silencio hasta que Pedro salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo de carne ni sangre. Ahora, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí realmente termina. ¿Qué es por revelación? Porque muchas veces uno dice revelación que viene un ángel del cielo, una luz que se le viene, se le ilumina. No, la revelación es algo que uno recibe y se hace carne. Entonces, es una convicción de por vida. Entonces, los demás discípulos hablaron la información sobre Dios. Como decía la hermana Lugeliana, la gente tiene información de Dios, pero no conocen a Dios. Entonces, ahí el discípulo, ahí donde viene el discípulo, muy distinto al seguidor. Dentro de la iglesia,
Y lamentablemente pasa que pueden haber muchos seguidores Sí. que reciben información y van a las reuniones, siguen información, pero no hay una revelación. Cuando hay una revelación, entonces ese hermano o hermana le dijo, ya, ahora, no es que dice, ahora voy a ponerme las pilas y después se olvida. No, ahora hace una decisión de por vida de seguir a Jesucristo, sea como sea. Ahí termina recién, se puede decir, lo que es evangelizar. Claro, va a haber sembradío por todos lados, pero dentro de eso, y se ve también en el caso de Jesucristo, ¿cuánto sembró el Señor? Como, bueno, hay que los evangelios no creo, no capan, no informa todo lo que Jesús hizo, ¿eh? Así en forma general, porque Juan lo dice, no, en forma muy hipérbole, como dicen alguien por ahí, muy exagerada, pero él dice, no hay libros, se escribirían libros que no caerían en la tierra. Cuando él dice eso, está dando una exageración, pero está hablando de los hechos que Jesús hizo en los 3 años. Sí. Y se quedó con un puñado pequeño de discípulos, pero con esos puñados que tuvieron la revelación, impactaron al Imperio Romano. Claro. Me quedo callado. Sí. Bueno, el trabajo en la iglesia tiene que ser, yo siempre lo comparo como tiene que ser en línea o como una fábrica. ¿Eh? ¿A qué me refiero? Que el evangelizar es una labor o predicar que todo se nos dio para pregonar el evangelio, ¿cierto? La proclama. La proclama, bueno. La proclama. Evangelizar es, para mí, o sea, esta forma también de evangelizar, como sea los muñecos, los mimos, traer una persona, un vecino, tomar una tacita de té, o veo que un amigo necesita una ayuda, no sé, hacer una instalación de leche, capital su casa, y yo le presto los servicios que yo puedo hacer, y de esa forma va a haber el momento en que voy a poder, ya estoy con mi ejemplo evangelizando. Ya estoy con mi ejemplo evangelizando, con la forma de ser, ¿no es cierto? Y luego viene la otra parte de la iglesia que muchas veces, pastor, hay que decirlo, fallamos, cuando hablo de la iglesia en general. ¿Cómo se llama esta palabra? Como la retención. ¿Cómo se llama esto, pastor? Porque predicamos, ¿cierto? Porque Sí. está leyendo la palabra que dice en Mateo, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el 20 dice, enseñen a los no discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿Entienden? Claro. Porque muchos reciben la palabra, el mensaje lo reciben, lo escuchan y todo, pero quedan con esa información. Pero después hay que discipularlos. Claro. Hay que instruirlos. Sí. Claro. Por eso dice la diferencia de la proclama, cuando uno dice, yo fui a predicar. Claro, yo lo hice. Claro, pero eso fue una proclama. Sí. Porque evangelizar es, ¿qué evangelizar? La persona recibe a Cristo, es discipulada, discipulada por Dios, discipulada por la persona, y cuando ya se hace discípulo, ahí creo que termina la evangelización. Mire, pastor, me viene a la mente en Peñalolén, antes de construir el templo, vino un operativo médico. ¿Ya? Y se prestó servicio gratuito a la comunidad, en la carpa. Era un operativo gringo, sí. Sí, operativo gringo, norteamericano. Norteamericano, sí. ¿Ya? Venía el médico norteamericano. ¿A qué voy? Es que llegar. En que nosotros ahí tuvimos una base de datos, pastor, de personas, si no decir más de 500 personas, mucho más. ¿Por qué? Porque cuando ingresaban al servicio o a atender, uno le tomaba los datos, le tomaba dónde vivía, los teléfonos, todo. Todo. Tenía una base de datos. Pero, lamentablemente, tengo que decirlo con vergüenza, porque somos parte de la iglesia, no se supo manejar esos datos. Por eso que voy yo que la retención o el discipulado es importante, de un seguimiento, porque ahí teníamos los datos, que habían dicho, a ver, no sé, en algún momento se comenzó, pero usted sabe que las cosas a veces se comienzan y no se terminan porque se casan, porque no pasa nada, pero bueno,
eso es importante también decirlo. O sea, para mí es importante cuando uno hace un trabajo de evangelización, también tiene que pensar que esto no termina tan rápido, porque hay que después, si bien es cierto, a lo mejor uno lo hace, pero hay personas que tienen que estar preparadas para discipular. Claro. Oye, ¿cómo se necesita obreros? Sí, Obreros. ¿Cómo? Por eso, sí. cuando el Señor dice, cuando dice, vosotros decís que faltan 4 meses para la siega, más Sí. os digo que ya los campos están blancos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Ahí en la Escritura dice que más abajo los 12 fueron, como lo llama a los 12. Ahí ¡pum! El Señor no solamente dice, oren, oren, sino que el Señor al tiro ya los toma, como la respuesta de la oración al tiro. Entonces, ¿cómo es necesario obreros? Ahí como en el caso que tú decías, ¿cómo? Porque siempre están esperando que sean los pastores, que sean los líderes, ¿no? Si la iglesia, si un miembro por ejemplo, fue a visitar a 10 personas, como decías tú ahí, de esos de datos, 10 personas, ya, que sean los 10 no van a estar ahí, pero que sea una persona va a llegar. Entonces, nos pasó a nosotros también acá en la asamblea sobre el Evangelio de Juan, un proyecto que se llamaba el Evangelio de Juan, donde se entregaba material y curso. Lamentablemente, como dices tú, siempre fueron pocos, pero yo me hice la tarea y puedo decir, y sabe Dios que es así. Aquí en la Villa Reina yo fui casa por casa por casa. Entonces, hoy dice, pero es un tiempo perdido, como hablábamos al principio del programa, no es un tiempo perdido. Entonces, no. Pero entonces la gente, ahí donde están los seguidores no van a ir. No, que tengo esto, tengo este otro, pero los que tienen la revelación, que aquellos que están comprometidos, van a ir. Entonces, oye, este tema es bastante amplio. Sí, bastante increíble. Imagínate, ya son las 11. Quiero saludar a una hermana que estaba por aquí, Marilyn Saavedra. Porque decía, yo soy, puso yo soy, pero no quise ponerlo al aire, porque dice un abrazo desde Coco, no sé, puso ahí, dije, no, por eso no lo puse al aire. Entonces le pregunté de dónde era, y la Rosana me dice que es de acá, son de Chile. Así que bienvenida Marilyn Saavedra, es primera vez que tú estás en sintonía acá, esperando que sea una bendición para tu vida. Así que, le está preguntando, somos de Chile. ¿Y usted? Mire, bueno, no sé si la Rosana tiene por interno, porque aquí nos salen todos los que están conectados en el fake, nos salen todos. Así que aquí le mandan el saludo. Juanito, te queremos ver en acción. Mire, ahí tiene tarea. Ahí tiene tarea la pastora Jennifer. Ahí estaremos, pastor. Ahí está. Están disponibles los contratos. Pastor, también quisiera agregar yo que, bueno, esta misma forma... mire, perdón. Son de Colombia. Bien. De Colombia. Ahí está. Aquí estoy, Colombia. Dios bendiga Colombia. Mire. Quiero decirle también que nosotros estamos afiliados con el Arde Miami y el pastor es colombiano, el pastor Wilson Díaz. Así que ahí tenemos... Sí, primera vez de Colombia, dice. Aquí está poniendo ya... Sí, primera vez de Colombia. Esperamos que te sigas, ¿cómo se llama? Conectando con nosotros. Conectando, sí. Ya. Disculpe, mi hermana. No, pastor, no. No, lo que pasa que digo yo que esto también es una buena fuente de la que estamos haciendo de poder de entregar el mensaje de Cristo, porque eso es. Entonces, hay muchas estrategias y una de estas es la que estamos haciendo ahora,
de poder entregar el mensaje a tanta gente que no conoce a Cristo o a los pródigos que se han quedado en el camino, y que con estos mensajes muchas veces podemos, Dios permite que a través de estas pantallas puedan también volver a Cristo y los que no conocen puedan también conocerle, aceptarle a Él. Entonces yo creo que todo lo que podamos hacer y que hablemos de Dios y de Cristo, todo va a ser un buen puente como para que la gente llegue a Cristo. Entonces esto es entregar la buena noticia, esto es entregar el mensaje de salvación a aquellos que no conocen. Incluso nosotros mismos muchas veces nos levanta el ánimo cuando tal vez estamos desanimados, cuando tal vez hemos recibido una noticia que no ha sido agradable durante el día, cuando tal vez estamos pasando por problemas, por dificultades con los hijos, con los nietos, con una familia y con tantas cosas cotidianas que pueden venir a afectarnos, pero como un mensaje, pastor, a través de estas redes sociales puede cambiar nuestro día y también puede cambiar vidas y transformar. Entonces yo creo que este medio es fantástico, o sea, bien usado, siempre hemos dicho lo mismo, bien usado, pero es una puerta maravillosa de bendición para tantos que lo necesitan, pastor. Entonces, esto que estamos haciendo, yo creo que Dios permite todas las cosas, pastor. Amén. Dios sabe que necesitamos, como arde también, a lo mejor esta parte del evangelismo, ¿cómo lo vamos a hacer? Que Dios ponga la estrategia, esa estrategia que Dios sabe hacer. A lo mejor no vamos a tener que estar todo el tiempo parados en una esquina, pero Señor, muéstranos cómo tenemos que predicar tu evangelio, aparte de hacerlo a través de Ardes Chile, en nuestra iglesia, con nuestros vecinos, pero cómo también lo hacemos en nuestra comuna, Señor. Eso es importante también. Danos esa estrategia para saber cómo hacerlo en nuestra comuna. Pero entregar este mensaje de salvación, sobre todo en estos tiempos, pastor, que está hecho todo un caos. Podemos ver noticias y nos damos cuenta que en realidad yo lloraba el otro día porque decía, ya no hay respeto por nada, pastor. Veía como dos carabineras, porque eran mujeres, trataban de sostener a unos hombres porque estaban haciendo algo ilegal, y uno de ellos la tiró, la botó al suelo. Entonces yo decía, Señor, ¿a qué estamos llegando? ¿Dónde? Porque ya no hay respeto. Y no hay respeto porque era una mujer, además, que la tiró al suelo al hombre y no miren nada. Entonces yo decía, Señor, ten misericordia, porque realmente el mundo está desatado y es aquí donde nosotros tenemos que predicar este evangelio maravilloso, entregar esta buena noticia a los que lo necesitan. Y nosotros también prepararnos para eso, ir y predicar. Y a eso hemos sido llamados a pregonar estas noticias de Cristo, a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Así que eso, pastor. Tremendo, tremendo. Claro, ahora dice, tinieblas cubrirán, hay una parte en Isaías dice, que tinieblas va a cubrir la tierra, más sobre ti la gloria de Jehová va a reposar. En otras palabras, entre más tinieblas hablan, más oportunidad la iglesia tiene para brillar. Bueno, tremendo, hermano, tremendo. Diciéndole a Marilyn Saavedra, nosotros somos Arde Chile, pero hay también Arde en Colombia, en Medellín y también en la capital. Se me olvidó la capital de Colombia. Se me fue. Hoy estoy malo para... Bueno, ella va a saber el tiro la capital de Colombia, de colombiana. ¿Ah? No, no es Cali. No es Cali. No, si estuve allá, yo fui para allá. En Colombia. ¿Ah? Bogotá, sí. Bogotá. Tenemos ahí Arde Bogotá, Arde Medellín y Arde Miami. También tenemos en México, en Tijuana, a la Homero Macho. Ahí también está Arde, el pastor. Bogotá, dice ahí. Así que dice por acá, estoy trabajando, dice ella. Estoy trabajando y lo escucho. Amo a Cristo, amo a Cristo. Así, ahí dice. Claro, debe estar así. También está nuestro hermano Isaac, nuestro hermano David, allá están en la Araucanía. Muchas bendiciones para hablar de Chile. Yo desde la Araucanía saludo, pastor. Ahí también Natalie, que Dios nos bendiga nuestro hablar, dice. También nuestra hermana Ana Luisa, también. Bueno, hay varios que
una linda audiencia, hermano. Una linda audiencia. Y ya, imagínense, nos fue la hora, Dios santo. Rápido. Bueno, nos estamos despidiendo. Ya, Amén. estamos despidiendo. Voy a poner una... Ahí, discúlpeme. Sí, dígame. Nada más que dar gracias al Señor y motivar a la congregación a estar esta tarde en el culto, ¿no? Hoy día tenemos reunión a las 8. Claro, hoy día sí, se voy a olvidar los avisos. Tenemos hay una palabra ahí para nosotros. Amén. Claro, tenemos nuestra reunión a las 20 horas, ahí ya en forma presencial, ahí Jorge Alessandri 160. ¿ya? Amén. Así que no nos olvidemos. También se me olvida que el 20, voy a ver si pongo un aviso. Así es, Acá está. A ver, deje sacar ahí. En octubre tenemos Morando en su presencia. ¿Ya? Ahí sí. Ahí estamos. En octubre tenemos un culto de adoración que solamente es adoración. ¿Ya? Solamente adoración. ¿Ya? El sábado 29 de octubre, ahí a las 16 horas. Jorge Alessandri 160. ¿Aló? ¿Podemos invitar a más personas? Sí. ¿Sabe? Yo le quiero contar que había un primo que había dejado ahí a la iglesia, que es esposo de mi prima hermana, y su esposo, y él era un ganador de almas. Y por un asunto que pasó, algo familiar, dejó al Señor, no familiar como matrimonio, sino fuera, pero que hubo una cuestión de injusticia que se le produjo, y dejó al Señor. Y su esposa lo invitó a este culto de la adoración. Y no hubo prédica, nada de eso, sino que adorar a Dios, magnificar el nombre del Señor. Y el Señor lo tocó. El Señor le habló de forma directa. Y bueno, y él no puede venir muy seguido porque él trabaja como conserje de edificio. Y tiene 2 edificios. Entonces no puede. Pero los días sábados podría. Los días sábados realmente. Pero no tenemos reunión. Pero sí, se puede invitar gente, hacer la invitación, porque el Señor ahí va a hacer la obra. ¿sí? Amén. Así que eso. Bueno, lo vamos a despedir a propósito que está nuestra hermana que de Colombia, porque la mayoría de Arde Miami son colombianos. Los que salen ahí en el video casi todos son colombianos. Así que vamos a despedirnos con esta canción, Vida Abundante se llama. Así que nos despedimos, que Juanito se despida. ¡Chao, pastor! ¡Que te vean! Chao, Juanito. Bueno, gusto en conocerte. Te queremos ver acá en la iglesia. ¡Chao! ¡Un saludo a todos los hermanos que Ya, chao. 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 Que esté bien, nos vemos en la tarde. Nos vemos en la tarde. Nos vemos. Bendiciones. Chao. Mi corazón
corazón late por ti, mi sustento y mi Padre eterno. Entregaste tu Hijo por mí, amor eterno tú. Llenas mi ser de ti, mi anhelo y consuelo tú. Sonríes al verme en ti, herencia mía y atuendo, mi identidad. Vida abundante es estar con el Padre, todo lo encuentro en ti. De todo bien, mi corazón late por ti, mi sustento y mi Padre eterno. Entregaste tu Hijo por mí, amor eterno tú. Llenas mi ser de ti, mi anhelo y consuelo tú. Sonríes al verme en ti, herencia mía y atuendo, mi identidad solo en ti, herencia mía y atuendo, mi identidad solo en ti. Vida abundante es estar con el Padre, vivo escondido en ti. Vida abundante es estar con el Padre, todo lo encuentro en ti. Vida abundante es estar con el Padre, vivo escondido en ti. Vida abundante es estar con el Padre, todo lo encuentro en ti. Padre de las luces, iluminas mi ser. Padre de las luces, alumbras mi corazón. Padre de las luces, iluminas mi ser. Padre de las luces, alumbras mi corazón. Vida abundante es estar con el Padre, vivo escondido en ti. Vida abundante es estar con el Padre, todo lo encuentro en ti. Vida abundante es estar con el Padre, vivo escondido en ti. Vida abundante es estar con el Padre, todo lo encuentro en ti. Oh, 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 oh.
Señor.